¿vale? Pero básicamente es lo mismo, nos reunimos y compartimos historias. Y los que venís desde hace tiempo al festival, sabéis que esta noche empezamos con una historia muy particular que siempre cuenta alguien especial. Este año hacemos miembros de honor de la asociación a la Escuela de Arte de Úbeda, a la Casa de las Torres, que sabéis que siempre nos cede sus instalaciones para el final de las sesiones de mañana. Así que este año son ellos, como siempre, cada miembro de honor, los encargados de contarnos ese primer cuento con el que siempre abrimos esta noche, esa primera leyenda, que es la de la tía Tragantía. Claro, toda la escuela no podía venir a hacerlo, así que ha venido Candela López, que lo va a compartir con vosotros, con vosotras. Para ella, sí, un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches, que bueno, como ha dicho, no es un poco confuso, pero bueno. Yo voy a contar el cuento de la Tragantía, que supongo que muchos ya lo conoceréis, pero siempre está bien refrescar, sobre todo esta noche, ¿no? Y bueno, como todas las leyendas, esto empieza hace muchos, muchos años, siglos incluso, cuando estaban los cristianos conquistando lo que ahora es nuestro país, España. Y pues los cristianos llegaron a Jaén. Y en Jaén hay un sitio que se llama Cazorla. Supongo que sabréis un poco por dónde está eso. Y en Cazorla había un castillo. El rey de Cazorla todos los días se subía a ese castillo, que tenía un mirador en la parte de arriba, y se ponía a mirar desde ahí pues todo el valle. Y pues veía los cultivos, veía los viñedos que había un río que atravesaba todo el valle con un puente de madera que era muy antiguo, por el que pues la gente de allí de Cazorla pues iba en caballo, trabajaba en la tierra y transportaba los alimentos a las personas, niños jugaban, pero ese rey, que desde ahí arriba lo veía todo, cada día estaba más preocupado, porque él sabía que los cristianos se estaban acercando, sobre todo porque hacía un par de años solo ellos ya habían arrasado otro reino vecino. Entonces el rey no quería ver cómo todo su reino quedaba destruido, con los árboles talados, con los viñedos quemados, con la gente muerta. No quería ver eso. Así que, dentro de su bondad y de su miedo, decidió permitir que todos sus súbditos pudiesen irse para estar en un lugar más seguro. Y les permitió coger provisiones o cosas que necesitasen para así llegar cuanto antes a un sitio seguro, y él decidió hacer lo mismo. Decidió guardar su propio trigo y guardar sus propios caballos, así que quedó con una escolta de unos 12 de sus vasallos y les pidió que le esperasen en cierto momento en la puerta del castillo para él poder irse. Pero entonces llegó el momento, llegó la hora y el rey no aparecía. Entonces no se iban. Lo que ellos no sabían es que mientras que ellos esperaban, el rey estaba escondiendo a su hija. El rey tenía una hija, que era la princesa de Cazorla, y esta tenía peligro de que si salía podía resultar herida, y claramente un padre no quiere que su hija acabe herida. Y tomó la decisión de esconderla en una habitación secreta que había en el castillo, del que solo él conocía su existencia. Y allí la dejó con provisiones, que era comida, agua, le dejó muchas velas porque era una habitación a la que no podía entrar la luz. Y pues la chica tenía que poder ver algo. También le dejó mantas por si necesitaba dormir. Y finalmente se despidió de ella, prometiéndole que en cuanto los cristianos desapareciesen, él volvería para llevarla a otro lugar. Se despidió de ella con un abrazo, subió aquella escalera tan enorme que bajaba a esa habitación subterránea y cerró la losa del suelo que escondía la habitación. Y ya pues se fue con su vasallo.
Al principio su camino fue pacífico hasta que llegó a ese puente del que he hablado antes, ese puente viejo. Y el rey no lo vio venir. De repente, una flecha vino a la velocidad de la luz y le atravesó el cuello. El rey cayó del caballo y empezó a agonizar. Parecía que iba a decir algo, pero no pudo abrir la boca, no le dio tiempo. Y entonces el secreto de que su hija estaba escondida, pues se quedó para siempre sin ser conocido. Los cristianos, a diferencia de lo que el rey pensaba, no arrasaron el pueblo y luego se fueron, sino que se asentaron en él. Empezaron a repoblarlo con sus propias gentes, con sus propios cultivos y comenzaron a vivir en el castillo. Pero en todos los años que estuvieron, nunca supieron de la existencia de esa habitación. La princesa, que estaba en esa habitación de la que nunca se supo, cuando fue abandonada o dejada por su padre, decidió empezar a dar vueltas, porque no tenía otra entretenta. Empezó a dar vueltas con su vela y a pensar. O sea, al principio ella estaba tranquila, porque su padre le había prometido que iba a volver. Y claro, ella no tenía ninguna forma de saber que su padre había muerto. Así que empezó a dar vueltas, estando tranquila, pero conforme pasaba el tiempo y pasaba y pasaba y pasaba, empezó a pensar que quizá no iba a venir nadie a por ella. Y pasó por muchas emociones diferentes, tristeza, incluso ira, hasta que llegó al extremo de la locura. La princesa ya se resignó, porque se le acabaron todas las provisiones, no le quedaba comida, no le quedaba agua, la vela se había extinguido completamente y estaba sola en la habitación completamente a oscuras y en un ambiente frío y húmedo y muy desagradable. Así que la princesa decidió tumbarse en una esquina, taparse con las mantas y dormir hasta su muerte. Así que empezó a dormir, o eso creía ella, porque entre tanta pesadilla que tenía, nunca sabía si estaba en un estado realmente de sueño o de vigilia. Así que durmió y pasó mucho tiempo otra vez. Hasta que un día o una noche, porque nunca se puede saber en esa habitación, la chica se despertó y lo primero que notó fue un calor terrible en la cabeza, un dolor en la parte de arriba del cuerpo que contrastaba muchísimo con el frío que sentía en las piernas. Y se llevó las manos a ella y se dio cuenta de que era raro, porque antes tenían una textura como muy suave, muy blandita, y de repente era duro, áspero e incluso viscoso en algunas zonas. Y tampoco tenían la forma que tenían antes. De repente ya no eran dos palos que tenía ahí, no eran dos piernas como tal, sino que era una sola, muy larga, como una cola. Pero la princesa, como ya estaba completamente sumergida en ese estado de locura, simplemente aceptó esta nueva transformación. Y al aceptarla, tomó la decisión de vengarse, porque había quedado encerrada durante tantos años y había acumulado tanta rabia que lo único que quería era vengarse. Así que tomó la decisión de, una vez al año, una noche, la noche de San Juan, precisamente esta, salir de esa habitación por un pequeño agujero que había encontrado y alimentarse de aquellos niños y niñas que estuviesen despiertos a deshoras, que estuviesen en la calle cuando era muy tarde, pero siempre tenía una advertencia, una canción. ¿Os la sabéis? Sí. Dice así: soy la tía de la Tragantía, hija del rey Baltasar. Quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. Y así fue como una vez al año hacía esto.
y el resto del año quedaba en esa habitación de la que nadie se atreve a acercarse. Nadie se atreve a levantar esa losa ni a bajar esa escalera por miedo a encontrársela a ella. Así que esta noche tened cuidado y acostaros pronto. Gracias.